Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otra entrega de este curso de C++, donde vamos a comenzar un nuevo capítulo dedicado a una estructura importantísima, fundamental a la hora de programar. No solamente en C++, sino en cualquier lenguaje de programación. Pero nosotros, evidentemente, nos vamos a centrar en las funciones en el lenguaje C++. ¿Qué es lo que vamos a ver a lo largo de este capítulo? Bueno, pues vamos a ver, para empezar, qué son las funciones, los diferentes tipos de funciones que tenemos en C++, cómo se definen las funciones. Hablaremos de qué son exactamente los prototipos. Vamos a ver también en este capítulo qué son los parámetros y sobre todo cómo se pasan parámetros por valor y por referencia y las diferencias entre pasarlo por valor y referencia. Hablaremos también de los parámetros por defecto de las funciones, de la sobrecarga de funciones, funciones inline, que es una funcionalidad que nos ofrece este lenguaje C++, otros lenguajes también. Vamos a hablar del auto-return y vamos a hablar también de qué son las funciones recursivas. En este primer vídeo en el que estamos hoy, vamos a ver qué son exactamente las funciones, los tipos de funciones que tenemos y cómo definir de manera básica una función. Y esto, como es común a otros lenguajes de programación, aquellos que tenéis conocimientos en otros lenguajes, pues os podéis saltar este vídeo perfectamente y venir al siguiente, donde comenzaremos a hablar de cosas más relativas a C++, que no tenemos en otros lenguajes, como por ejemplo los prototipos. Pero aquellos que estéis comenzando a programar con este curso, os recomiendo que no os perdáis este vídeo. Incluso aquellos que tenéis una idea aproximada de qué son las funciones, pero tenéis algunas dudas, pues también os recomiendo que veáis este vídeo. Así que vamos a comenzar a hablar de qué son exactamente las funciones. Bueno, ahora después explicaré qué hace aquí esta imagen, ¿no? Si tenemos que definir qué es una función, diríamos, o podríamos decir, haciendo una definición escueta, corta, que es un bloque de código que se identifica con un nombre. Esto es común, por ejemplo, a las variables y las constantes. Cuando tú creas una variable tienes que identificarla con un nombre. Bueno, pues lo mismo ocurre con las funciones. Tienen que estar identificadas con un nombre, que podrá ser el que tú quieras, respetando siempre las reglas de sintaxis de las que ya hablamos para las variables. Pues exactamente igual ocurre con las funciones. Este bloque de código va a realizar una tarea concreta, una tarea específica. Y opcionalmente puede tomar datos de entrada, lo que se denominan parámetros. Y esto es opcional. Hay funciones que tomarán datos de entrada y hay otras funciones que no los tomarán. Todo depende de las necesidades que tengas tú a la hora de programar. Habrá veces que necesites que una función reciba parámetros y otras que no. Y opcionalmente también las funciones podrán devolver un resultado. La mayoría de las funciones devuelven un resultado, pero también las hay, y bastantes, que no devuelven nada. Bueno, pues lo mismo, dependiendo de lo que necesites, a la hora de crear una función, que ahora después hablaré de eso, pues harás que esa función devuelva o no devuelva un resultado, ¿no? Aquellos que estáis comenzando a ver el tema de las funciones con este curso, pues esta definición de qué es una función os habrá dejado igual o peor incluso de lo que estabais, ¿no? Entonces vamos a intentar aclarar todo esto y para aclararlo vamos a ver para qué sirve una función. Viendo para qué sirve, pues las cosas van quedando un poco más claras, ¿no? Una función en programación, no solamente en C++, sino en el resto de lenguajes de programación, sirve para muchas cosas, todas ellas bastante importantes. No podemos decir que sirva para una única cosa. Yo he elaborado un listado de utilidades de una función, metiendo en ese listado las que yo considero más importantes, ¿no? Entonces, la funcionalidad más importante que puede tener una función, la utilidad más importante es la reutilización de código. Una vez que una función está escrita, puede ser llamada o utilizada las veces que lo necesites desde cualquier parte del programa, y esto evita que tengas que repetir código. Imagínate lo siguiente, imagínate un programa largo, un programa de bastantes líneas de código, en las que, bueno, pues en las primeras líneas hay un bloque de 4 líneas de código, luego aquí hay líneas diferentes, ¿no? Y a continuación se repiten, porque tu programa lo necesita, esas 4 líneas del principio, ¿no? Y esto ocurre varias veces. Imagínate un código de programación de centenares de líneas de código en el cual, en ese código de programación de cientos de líneas de código, pues hay 4 o 5 que se van repitiendo, ¿no? A lo largo de ese programa, a lo largo de ese código. Bueno, pues es la situación ideal para que esas líneas que se repitan las metas dentro de una única función. Entonces lo que va a evitar la función es repetir varias veces esas líneas de código y que las puedas reutilizar las veces que necesites y que quieras a lo largo del programa. Lo veremos con un ejemplo que siempre se entenderá mejor más adelante, ¿no?
Otra funcionalidad que tienen las funciones, otra utilidad, la modularidad. Esto es dividir un programa en diferentes partes o módulos, como si fuese un puzzle, para que lo entendáis, ¿no? Un programa que está modularizado funciona de manera similar a un puzzle normal de la vida corriente, ¿no? Es decir, algo que está dividido en piezas, pero que cuando esas piezas las ensamblas en el orden adecuado, forman parte de un todo que funciona. Pues eso es un código modularizado. Las funciones nos van a permitir dividir un programa grande en unidades más pequeñas y manejables. Y eso facilitará la comprensión y el mantenimiento del código, algo que es importante. Otra utilidad, la abstracción. Esto es un concepto complejo que intentaré ir aclarando a lo largo del curso. Las funciones ocultan los detalles de desarrollo, los detalles de implementación y ofrecen una interfaz clara para realizar una tarea. Esto quiere decir que tú como usuario, cuando veas una función que no has hecho tú, una función que estás reutilizando, no necesitas saber para nada cómo se ha construido esa función por dentro. Lo único que necesitas saber es que puedes utilizar esa función y cómo utilizar la función. Ese es el concepto de abstracción. Yo siempre suelo poner un ejemplo de la vida real para entender la abstracción en programación, y es el uso de un coche. Tú, para conducir un coche, para manejar un carro, como decís los que sois de Latinoamérica, no necesitas saber cómo está construido el motor del coche. Eso necesitará saberlo el mecánico, pero tú como conductor, como usuario del coche, no. Tú lo único que necesitas saber es cómo manejar, cómo conducir ese coche, no saber cómo está construido internamente. Pues la abstracción en las funciones es el mismo concepto. Cuando vas a utilizar una función que no has hecho tú, pues no necesitas saber cómo ha sido construida, simplemente necesitas saber utilizarla, ¿no? Y esto es lo que nos permite otra utilidad que tienen las funciones. Tener por ahí bloques de código disponibles, que a mí no me interesa para nada cómo están construidos, solamente me interesa utilizarlos y saber utilizarlos, lo cual pues es bastante útil, si lo pensáis un poco, ¿no? Otra utilidad que tienen las funciones, la reducción de errores. Al reutilizar funciones que ya han sido probadas y verificadas previamente, bueno, pues es menos probable que introduzcamos errores en el código. Si tenemos una función, por poner un ejemplo, que hemos elaborado nosotros mismos hace 2 años y venimos reutilizando esa función y nos ha funcionado siempre bien, bueno, pues podemos seguir utilizándola con la seguridad de que no vamos a cometer errores en el desarrollo o en el trabajo que esa función hace, ¿no? Porque ya está hecha y ya pues los errores se comprobaron en su día. Y otra funcionalidad, la flexibilidad. Las funciones pueden ser modificadas o actualizadas de manera independiente, y esto es lo importante, del resto del programa. Si se necesita cambiar la manera en que se realiza una tarea concreta, solamente hay que modificar la función correspondiente. Y en fin, tienen muchas más utilidades, y seguramente se me esté escapando alguna que alguien que esté escuchando esto y que sepa, pues tenga en mente, ¿no? Pero he intentado pues poner aquí las que yo considero principales. Si tenemos que hablar de los tipos de funciones que tenemos en C++, bueno, pues tenemos 2 grandes grupos, aunque esto de los tipos se pueden hacer categorías más o menos precisas, ¿no? Si tuviésemos que hacer una categoría de tipos de funciones muy global, podríamos englobarlo en 2 tipos. Las definidas por el propio lenguaje, que estas están guardadas en la biblioteca estándar de C++, es decir, funciones que ya están creadas por el propio lenguaje C++, para que tú las utilices. Y lo hemos estado haciendo desde que comenzamos el curso hasta ahora. Quizás no éramos del todo conscientes, pero hemos estado utilizando funciones ya definidas, ya construidas por el lenguaje. Como por ejemplo la función cout o cin y muchas otras. Y luego tenemos otro tipo de funciones que son las definidas por el usuario. Es decir, más que por el usuario, habría que haber puesto ahí por el programador, ¿no? Son funciones que nosotros, como programadores, creamos nuevas de la nada. ¿Para qué? Pues para que realicen una tarea muy concreta que no se contempla en el propio lenguaje C++. Por ejemplo, en el lenguaje C++ se contempla que necesites en el futuro utilizar una función para elevar un número a una potencia, que es la función POW, por poner un ejemplo, o para realizar la raíz cuadrada, siguiendo con funciones matemáticas. Entonces, como el lenguaje C++ intuye o contempla que esto vas a necesitar hacerlo de manera frecuente a la hora de programar, pues ya las incorpora. Pero, por ejemplo, si a la hora de elaborar un programa tú necesitas hacer un cálculo muy concreto, que es un cálculo propio de una necesidad tuya, por ejemplo, una función que me averigüe el coste laboral de una persona, por poner un ejemplo, se me está ocurriendo ahora mismo. Pues eso el lenguaje C++ no lo contempla, tendrás que crearla tú, una función que te calcule el coste laboral de una persona.
Es decir, cuánto costaría pues pagar el IRPF de esa persona y todos esos impuestos que tiene un trabajador, por lo menos aquí en España, ¿no? Y a todo esto, ¿qué pinta esta imagen de una máquina automática de bebidas, chocolatinas, patatas, etcétera aquí? Bueno, pues esto lo tengo porque, sobre todo, destinado a aquellos que comenzáis a programar con este curso y veis por primera vez las funciones. Yo, cuando vi, hace ya muchos años, por primera vez las funciones, me ayudó a entenderlo un ejemplo que puso una autora de un libro que yo leía, y es que las funciones trabajan de manera similar, no igual, pero similar a una máquina automática de estas de bebidas, de chocolatinas, de toda la vida, ¿no? Y aunque no lo creáis, yo cuando empecé a programar, hace ya bastante tiempo, muchos años, aunque no lo creáis, ya existían máquinas de esta. Quizá no tan modernas como la que veis en pantalla, pero ya existían, ¿no? ¿Y por qué se parecen estas máquinas automáticas a las funciones y por qué me ayudaron a mí a entender el concepto? Pues porque funcionan de manera similar. En una máquina de estas, tú puedes obtener diferentes productos. Puedes obtener patatas, puedes obtener bebidas, puedes obtener chocolatinas, chicles, puedes obtener cualquier cosa. Y eso que obtienes sale por aquí, por este agujero. Así que en definitiva esta máquina te va a devolver algo. Al igual que una función, casi siempre te va a devolver un valor. En la máquina, lo que te devuelva va a depender del código que tú introduzcas desde ese teclado. Me imagino que sabéis de lo que estoy hablando. Tú introduces en una máquina de estas, por ejemplo, C5 y te va a devolver algo diferente que si introduces D7 y algo diferente que si introduces A3. Depende del código que tú introduzcas, la máquina te devolverá pues un producto u otro. Pues las funciones, aquellas que reciben datos de entrada o parámetros, funcionan de manera similar. Una función, dependiendo de los parámetros que tú introduzcas, te va a devolver un valor u otro, igual que ocurre con la máquina. Dependiendo del código que le introduzcas, te devolverá un producto u otro. Y parece una tontería, pero le cogí cariño al ejemplo porque a mí personalmente me ayudó a entender el funcionamiento de una función y puede que a vosotros os haya dejado igual o os parezca un ejemplo estúpido. Pero como a mí me ayudó, pues siempre en todos mis cursos incluyo la imagen de la máquina de bebidas. Máquina de vending se llama, es el nombre correcto, ¿no?, de este tipo de máquinas. Bien, hablemos de nuevo de los tipos de funciones. Hemos visto que tenemos dos grandes tipos, aunque esto se puede categorizar de una manera más precisa y saldrían subtipos, ¿no? Pero no quiero meterme ahí. Dos grandes tipos, las definidas por el propio lenguaje, que ya vienen en C++, y las definidas por el usuario. ¿Dónde podemos encontrar esas funciones que vienen definidas por el lenguaje C++? Pues consultando la biblioteca estándar de C++. Consultando esa biblioteca, pues ahí tendremos un compendio de todas las funciones que vienen ya predefinidas en el lenguaje. Y no son pocas. ¿Dónde encontrar eso? Pues mirar, si os vais a un buscador cualquiera, como puede ser Google, e introducís en la casilla de búsqueda cpp reference, este término. cpp reference. Bueno, pues el primer enlace que nos ofrece es uno de tantos donde podemos ver la biblioteca, pero a mí me gusta consultar este, ¿no? Entonces aquí tenemos un compendio de la biblioteca de C++, donde vienen, pues, todas las librerías que utiliza C++. Como son tantas, las ordena por categorías, ¿no? Entonces tenemos librerías, pues, que llama general, librerías para hacer operaciones con cadenas de texto, con strings, librerías para hacer diagnósticos, librerías para hacer cálculos con algoritmos y cálculos numéricos, ¿no? Y también para hacer operaciones con fechas y horas. En fin, y datos de entrada y salida, ¿no? Aquí hemos utilizado algunas nosotros, la cout, la función cout y la función cin, pues están dentro de esta biblioteca, ¿no? Librerías para trabajar con archivos externos. Bueno, iremos viéndolas poco a poco, no todas, porque son muchísimas, ¿no? Pero las tenéis aquí. Si, por ejemplo, nos centramos en librerías para hacer cálculos numéricos, fijaos que aquí nos aparece una categoría que dice Common Math Functions, es decir, funciones matemáticas comunes. Si hacemos clic ahí, donde dice funciones matemáticas comunes, nos lleva a una página donde tenemos quizás las funciones matemáticas más utilizadas, ¿no? He entrado aquí como podía haber entrado en otra categoría, pero me imagino que viendo esta categoría os haréis una idea. Por ejemplo, tenemos la función round, que es para redondear valores decimales. Hay más. Tenemos la función ceil por aisle y la función floor, que también hacen lo mismo, pero con matices. Tenemos la función pow, que estará por ahí, de la que hablaba antes. Aquí está, en fin. Aquí están todas. Entonces, si yo, por ejemplo, quisiera ver
¿Cómo funciona esta función POW? ¿Cuál es su sintaxis? ¿Qué es lo que nos va a devolver? Pues hacemos un clic en ella y esta biblioteca, esta web, nos lleva pues a una descripción de cuál sería su sintaxis, de los parámetros o datos de entrada que admite, hablaré de eso más adelante, de los parámetros, de lo que devuelve, bueno, pues todas esas funciones las tenéis, por ejemplo, en esta página, funciones predefinidas que ya vienen con el lenguaje C++. ¿Y cómo creamos nosotros nuestras propias funciones? Bueno, pues vamos a verlo. Y lo voy a ver con un ejemplo muy sencillo. Mirad, tengo aquí Visual Studio Code y con esto finalizaré este vídeo, donde tengo, bueno, he creado una carpeta nueva que la he llamado funciones y es aquí donde voy a introducir los archivos con los que vamos a trabajar en este vídeo y los próximos, ¿no? Entonces tenemos la estructura básica de un programa C++ que ya conocéis. Si yo quiero crear una función propia que me permita, por ejemplo, averiguar la potencia de un número, pero quiero introducir esos números desde consola, bueno, pues ya hemos visto que tenemos una función que haya la potencia de un número, con lo cual no sería quizá necesario crear una función propia que haga lo mismo, porque ya tenemos una que hace ese trabajo en C++, ¿no? Pero para que sea sencillo y lo entendáis, lo voy a hacer, que es un poco redundante. Voy a crear una función que hace algo igual o por lo menos parecido a la función POW de C++, ¿no? Que es elevar pues, un número a una potencia, una base a un exponente. Entonces, lo primero que tengo que hacer es incluir en mi programa la librería que voy a utilizar. Entonces, si voy a utilizar la función POW, yo tengo que saber que esta función está dentro de la librería CMath, que lo acabamos de ver en la página que estábamos consultando. Si vuelvo aquí a localizar la función POW, ¿dónde estás? Bueno, está aquí. Echando un vistazo, pues vemos que todas estas de Basic Operations hacia abajo, entre las cuales está la función POW, está definido en un header o en una librería que se llama CMath. Entonces estoy obligado a incluir esta librería para poder utilizar cualquiera de estas funciones, incluida la POW que está por ahí abajo. Entonces, lo que tendríamos que hacer en primer lugar pues sería incluir esa librería. Es decir, palabra reservada include y a continuación pues la librería CMath. Esto es, bueno, include, ya decía yo que no me salía el menú IntelliSense. Include bien escrito, si puede ser. Ahí está. Esto me va a permitir utilizar todas las funciones de esta librería, entre ellas la función POW, ¿no? Y ahora, como digo, voy a crear una función lo más sencilla posible que va a recibir parámetros y va a devolver un valor, ¿no? Como la máquina de vending completa, por decirlo de alguna manera. Igual que ocurre con las variables, en las cuales tenemos que especificar el tipo de dato que va a almacenar en su interior, con las funciones tenemos que especificar el tipo de dato que va a devolver. Y yo tengo previsto, yo quiero que mi función devuelva un decimal. Así que se lo indico con la palabra reservada double, como si fuéramos a declarar una variable de tipo double, pero en este caso es una función de tipo double. Eso indica que la función devolverá un decimal. A continuación, el nombre de la función puede ser el que yo quiera. Pues la voy a llamar así, eleva potencia, como la podría llamar de cualquier otra forma. Y ahora, entre paréntesis, tenemos que determinar si nuestra función va a recibir datos de entrada o parámetros o no. Y yo quiero que sí reciba, concretamente dos. Uno que va a corresponder a lo que sería la base y otro al exponente. Y también hay que especificar el tipo de parámetro o dato de entrada. Entonces yo le voy a decir double base. Lo podríamos llamar como quisiéramos. Yo lo he llamado base para que se identifique mejor. Pero puedes llamar a este parámetro como quieras y funcionará igual. Y el segundo, double exponente. Abrimos la llave de la función, la cerramos y ahora pues aquí construimos la función. Esta es la definición de una función propia, que va a hacer algo que yo quiero que haga. Algo específico, algo concreto. Bueno, en este caso va a hacer lo mismo que la función POW. Pero ahora aquí, entre la llave de apertura y cierre, tendrías que implementar, desarrollar lo que tú quieres que haga esa función, ¿no? Para especificar que esta función va a devolver un valor, utilizamos la palabra reservada return. Esto es como en la máquina de vending cuando nos devuelve las patatas o la chocolatina o la bebida. Pues esto es igual, nos va a devolver el qué. Bueno, pues yo quiero que me devuelva la base elevada al exponente. Y es aquí donde voy a utilizar la función predefinida POW de C++. Y le voy a decir base, exponente. Esto es. Y ahora, desde el método main, pues lo único que tenemos que hacer pues es llamar a esta función e imprimir el resultado en consola. Para imprimirlo en consola, pues ya sabéis, cout
Y a continuación, pues mira, aquí un string, aunque esto no sería necesario, ¿no? El resultado es, pues para que me ponga esto, el resultado es... Y ahora la llamada a esta función, eleva potencia. Y dos valores, 5, 3. Ya está, pues aquí tenéis la estructura básica de lo que sería una función. Voy a guardar cambios, una definición de función y la utilización de una función. Muy importante, una función no va a hacer su trabajo hasta que no es invocada o llamada. ¿Cómo se invoca o se llama una función? Escribiendo su nombre. Si la función está preparada para recibir dos datos de entrada o parámetros, obligatoriamente le tengo que pasar dos datos de entrada o parámetros. Hasta que no avancemos un poco más y veamos que hay parámetros opcionales. Pero si yo defino una función que va a recibir dos parámetros y no son opcionales, estoy obligado a pasárselo. Si le paso 1, 3 o ninguno, da error. Tengo que pasarle 2. Y en el orden que yo los he definido. Cuando yo llame a la función, el flujo de ejecución del programa automáticamente pasa de la línea 17 a la línea 5. Es decir, el programa se va a ejecutar de arriba abajo, con lo cual, nada más ejecutar el programa lee esto, pero no lo ejecuta, lo lee. Pero solamente se va a ejecutar cuando se llame. Con lo cual, leerá esto, no hará nada, entrará en el main, y aquí en el main, en la línea 17, pues sabe que tiene que imprimir el resultado es, y al ver la llamada, el flujo de ejecución vuelve a la 5, y entonces ejecuta lo que hay aquí dentro, que es devolver, return, la potencia de la base elevada al exponente. En la llamada, este 5 viaja y se almacena en base, y este 3 viaja y se almacena en exponente. Los parámetros de una función o datos de entrada son muy parecidos a las variables. Entonces este 5 lo que está haciendo es almacenarse en este espacio base, en ese parámetro, y el 3 en exponente. Y con esa información la función hace su trabajo, que es devolverme la potencia de 5, que es lo que hay almacenado en base, elevado a 3, que es lo que hay almacenado en exponente. Con lo cual, si yo ejecuto este programa, pues tendrá que darme un resultado en consola que diga el resultado es 125, que es lo mismo que 5 al cubo. Entonces guardo cambios, ejecuto el programa y eso será lo que salga. El resultado es 125. Si cambiamos los parámetros y en vez de 125 le paso 5 y 2, pues me tendrá que devolver 25, lo que es 5 al cuadrado. Guardo cambios, ejecuto y ahora me dirá que el resultado es 25. Y así sucesivamente. Si cambias la base, pues también cambiará el resultado, evidentemente. ¿Cuál es la utilidad, en definitiva, de una función propia? Pues aparte de realizar el cálculo concreto que tú quieres que haga, aparte de eso, pues poder reutilizar esta función todas las veces que yo quiera en el código. Es decir, si por necesidades de tu programa necesitas ejecutar este código, solamente hay una línea, pero imagínate que necesitas ejecutar este código 189 veces. Bueno, pues lo que tienes que hacer es llamar a la función 189 veces, las que necesites que se ejecute ese código. Ahí está la reutilización. Aquellos que comenzáis con el tema de las funciones, darle una digestión lenta a este código, intentar, a ver si sois capaces de hacerlo, que estos datos no sean datos que introducimos nosotros en el código, sino que sean datos que se introduzcan desde consola. Es decir, que este mismo programa nos pida el exponente, introduce la base, y nosotros desde consola introduzcamos la base. Y después nos pregunte el programa, introduce el exponente, y nosotros introducimos desde consola el exponente. Y una vez que hemos hecho eso, que entonces el programa nos devuelva pues la base introducida elevado al exponente introducido. Es decir, que los datos se introduzcan por consola. Me imagino que podréis hacerlo con lo que hemos visto ya en el curso. Bien, nada más, pues vamos a dejar este vídeo de momento en el punto en el que nos encontramos. Y os recuerdo que si lo deseáis podéis registraros gratuitamente en mi academia virtual, pildorasinformáticas.es, donde en la zona de cursos gratuitos tengo todos los cursos gratuitos que he ido subiendo a YouTube ordenados por categorías. Aquellos que deseéis que os resuelva las dudas relacionadas con los cursos tenéis la sección de cursos offline, y los que deseáis que os haga un seguimiento más personalizado, como si tuvierais un tutor en casa, con ejercicios, test, resolución de dudas y entrega de certificado al finalizar un curso, tenéis los cursos tutorizados. Estos catálogos se irán ampliando poco a poco con el tiempo. Hasta la próxima, que os vaya bien.